Bueno, antes de comenzar con cualquier cosa, me gustaría saber si todas tienen una hojita que les dio mi hija. ¿Todas? No hay, nadie falta. Ok, sí, muy bien. Bueno, lo primero que quiero decirles, como quiero comenzar diciéndoles, es que Dios es todopoderoso para transformar nuestra crianza. No importa en qué punto de tu crianza te encuentres, no importa si tus hijos son grandes, no importa si tus hijos son pequeños, no importa si estás desesperada, si no sabes qué hacer, no importa si estás agotada, no importa cómo te sientas, el Señor es todopoderoso para transformar nuestra crianza. Y me gustaría hacer una oración antes de continuar, pero primero quería contarles esto y ahorita sigo. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has reunido, porque tú, Señor, has puesto en nuestros corazones el deseo de darte gloria, darte honra y obedecerte, Señor, conforme a lo que tú has mandado para nuestra crianza. Y, Señor, te pido que tú me uses, Señor, que tú hables a través de mí, que todo lo que yo diga sean solamente verdades bíblicas, Señor, que sea lo que tú tienes preparado para los corazones de mis hermanas en este día y que tu nombre sea glorificado con todo esto que hagamos, que tu Espíritu Santo esté con nosotras, que tu Espíritu Santo mueva corazones, Señor, y cambie lo que haya que cambiar en nuestras vidas para ser mejores para ti. Gracias por todo esto, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué les decía esto? Porque a mí me da vergüenza decirles esto, pero yo soy el claro ejemplo de que Dios es capaz de transformarnos. Y si ustedes me hubieran visto en mis primeros años de crianza, se hubieran espantado de cómo era yo. Pero Dios es grande, misericordioso y puede hacerlo. Me gustaría pedirle, creo que todas, o no sé si a todas alcanzaron un texto bíblico. Quien tenga Efesios 3:20, que pueda leerlo, por favor, en voz alta. Efesios 3:20, a quien le haya tocado el papelito. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Exacto. Este texto bíblico nos dice que Él es todopoderoso para hacer cualquier cosa. Entonces hay esperanza. Y Filipenses 1:6, por favor. Estamos resolviendo esto, que lo que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Amén. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y nuestra crianza es parte de esa obra en nosotros. Cuando nosotros entramos en Cristo, cuando Cristo nos alcanzó y ahora somos uno en Él, empezamos un proceso en el que Él está trabajando en nosotros. Y nuestra crianza también es parte de ese proceso en el que Dios trabaja. Por eso lo primero que quise decirles es, hay esperanza. Si tú crees que, híjole, a veces no sé cómo ser mamá, a veces no sé cómo, porque aparte, no sé si a ustedes las educaron así, pero a mí no me educaron mucho, no me enseñaron bien cómo era ser mamá. O sea, no me dijeron esto y esto, paso 1, paso 2. Yo creo que a muchas de nosotras no nos tocó, pero en el Señor podemos hacerlo. Entonces, lo primero que quiero decirles, ya entrando al tema, es que ser mamá y estar en esto de la crianza es un gran privilegio. Quien tenga Salmo 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del tiempo. Exacto. Qué privilegio tan grande nos ha dado Dios al hacernos madres. Y a veces es muy difícil para muchas mujeres darse cuenta que esto es un privilegio. Y en muchas ocasiones también lo olvidamos que esto es un privilegio. Y en este salmo Dios nos dice que el ser madres es un gran tesoro. Lo compara la maternidad o el ser madres como una herencia. Si vieron aquí, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y por lo general, las herencias, cuando hablamos de las herencias en términos terrenales, o sea, de nuestra vida aquí en la tierra, las herencias son el patrimonio de alguien
o todo lo que poseía o lo más valioso de lo que poseía, ¿no? Y esa es la herencia. Esto pasa a los seres queridos, a veces a los no tan queridos, pero pasa a personas que están cerca de estas personas que por lo general pues ya murieron. Muchas veces estas herencias causan conflictos. Yo, por ejemplo, tengo un testimonio que en octubre del año pasado mi abuelita murió y pues siempre, ¿no? Que si que el terreno, que si la casa, que si ya nos peleamos o cosas así. Y supongo que esto ha pasado en muchas de nuestras familias. ¿Y por qué estos conflictos? Por lo mismo que decíamos que lo que se deja es algo valioso. Porque si te dejan papeles, o sea, como que escritos o libros, muchas veces como que no. Bueno, a nosotros que nos gustan los libros sí es una gran herencia, pero si te dejan una casa, pues es mejor, ¿no? Entonces, estas herencias a veces causan conflictos en las familias. Los hijos, por lo tanto, son cosas muy valiosas de Dios. Que Él, no sé si... Sí, bueno. Entonces, estaba diciendo que los hijos son tesoros muy valiosos de parte de Dios, que Él en su gracia decidió darnos y prestarnos para que nosotros los cuidáramos. El versículo sigue diciendo, después de que dice herencia de Jehová son los hijos, sigue diciendo cosa de estima el fruto del vientre. El fruto del vientre, pues son los hijos. ¿Pero qué significa esto de cosa de estima? Cuando dice cosa de estima se refiere a algo que se valora mucho y que es digno de ser apreciado, ¿sí? La maternidad es digna de ser apreciada y muchas veces no lo hacemos, no apreciamos este gran regalo. Y esto también se ha venido perdiendo con el tiempo. Ahora, sin darnos cuenta, todo este pensamiento feminista ha llegado ha entrado en nuestras iglesias. Y entonces las mujeres ahora preferimos tener carreras exitosas, preferimos ir de viaje y muchas prefieren tener perrijos, o sea, perritos en lugar de hijos, ¿sí? Entonces, y les decía, al principio les decía que Dios es todopoderoso para transformarnos y les quiero contar rápidamente que cuando yo todavía no conocía a mi esposo, 2 semanas antes de conocer a mi esposo, yo hablé con mi mamá y yo le dije, mamá, yo no me voy a casar ni voy a tener hijos, porque para mí eso estorbaba. Yo quería ser misionera, según mi sueño era bueno, ¿no? Pues es bueno querer ser misionera, pero mi entendimiento de todo lo demás era muy erróneo, porque yo le decía que un esposo me iba a estorbar para ese propósito, que hijos me iban a estorbar más. Y yo hablé con mi mamá me dijo algo así como de, sí, qué bueno que no te vas a casar, porque con ese pensamiento no vas a ser buena esposa. Pero Dios en su gracia a las 2 semanas hizo que yo conociera a mi esposo. Y entonces empecé a orar y le dije a Dios, ok, Señor, está bien, me voy a casar si es con alguien como Alejandro. Está bien, ¿no? Y aparte yo sintiéndome la que dirijo mi vida, ¿verdad? Pero a las 2 semanas, yo creo, de empezar a hablar con mi esposo, yo oré y le dije, Señor, yo no me voy a casar con nadie más que no sea Alejandro. Y bueno, él en sus planes tenía eso. Y nos casamos, pero todavía en mi corazón estaba esto de no querer tener hijos, porque me iban a estorbar, o sea, yo de verdad sentía eso, ¿no? O sea, mi pensamiento tan erróneo. Pero después, cuando ya descubrí que estaba embarazada, tuve que cambiar, o sea, el Señor cambió mi pensamiento, porque ahora entendí que era un regalo de Dios el ser madre, y entendí mi verdadero propósito como mujer. Y bueno, luego les voy a seguir contando un poquito de mi historia conforme vayamos escuchando la plática. Pero lo que quiero decirles, hermanas, es que tomemos nuestra maternidad como Dios nos la ha dado, que es como algo digno de ser apreciado. Pero hagámoslo conforme a su voluntad, porque puede ser que, pues sí,
Hay muchas de ustedes que seguramente quisieron ser madres. Yo conozco muchas mujeres que su gran anhelo en la vida es ser mamás. Y eso está muy padre. Pero, aparte de tener este deseo y este anhelo y aceptar este gran regalo, hay que hacerlo conforme a su voluntad. Entonces, para tener una maternidad conforme a la voluntad de Dios, una de las cosas más importantes que debemos tener en claro es nuestra identidad. Y yo quiero preguntarles, alguien de ustedes que quiera decirme, ¿qué es nuestra identidad? O sea, ¿qué significa la palabra identidad? ¿Qué entienden con identidad? No sé, ¿quién quiera? Pues son los rasgos o características que nos definen como una persona única. Ajá, ok, rasgos, características que nos definen. ¿Alguien más? ¿Qué es para ustedes identidad? Es algo, alguien con lo que te identificas. ¿Con lo que te identificas? Con lo que te sientes afín, ok. ¿Alguien más? Pues son los rasgos únicos de cada persona. Rasgos únicos, ok. Sí, pero también la identidad es lo que te dice quién eres, ¿sí? ¿Quién soy? Eso es mi identidad. Lo que te da propósito y significado, ¿sale? Entonces, todo lo que dijeron es cierto porque pues me identifico con esto o me dice las características, pero me dice quién soy, me da propósito y me da significado. Y nosotras, mujeres cristianas, cuando ya venimos a Cristo, nuestra identidad en primer lugar está en Cristo. Bueno, no en primer lugar. Nuestra identidad completamente está en Cristo. Entonces, ¿quién me ayuda a leer Gálatas 2:20? ¿A quién le tocó esa tarjetita? Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito versículo. Este versículo nos está diciendo que ahora Cristo rige nuestras vidas, ahora vivimos con Cristo, ahora Él es nuestro Rey y que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, debe de ser con Él y para Él, ¿ok? Por lo tanto, tu identidad como madre es lo que te dice quién eres con relación a Dios, ¿sale? Pero también te dice tu identidad como madre en Cristo, te dice quiénes son tus hijos y también te dice cuál es tu propósito por el cual eres madre. Entonces lo voy a repetir. En Cristo, nuestra identidad como madre es lo que nos dice quién eres o quiénes somos nosotras con relación a Dios, quiénes son tus hijos y cuál es el propósito de la crianza o de tu maternidad. ¿Ok? Y esta realidad de nuestra identidad es algo en lo que los padres, no solo las mamás, sino también los papás, o sea, todo esto de la crianza, solemos estar muy equivocados o confundidos, ¿sale? Cuando nosotros tratamos de buscar nuestra identidad en otro lado, que no es esto que vamos a hablar ahora y que no es Cristo, hacemos de nuestra crianza una cosa que termina siendo algo muy distinto de lo que el Señor quiso y de lo que el Señor nos mandó. Entonces, vamos durante esta conferencia a ver estas 3 divisiones, que fue lo que dijimos. ¿Quién eres con relación a Dios? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Y cuál es el propósito de tu crianza? Entonces vamos con la primera. ¿Quién eres con relación a Dios? Y hemos explicado que el ser madres es una herencia que nos fue dada. Sin embargo, como dijimos, en las herencias terrenales o comunes, las personas pueden hacer lo que quieran con lo heredado, porque la persona por lo general ya murió. Cuando te dan de herencia tu dinero, tu casa, lo que te han dado, pues tú eres libre de hacer lo que quieras. Te puedes ir a vivir a esa casa o puedes venderla, lo que tú quieras. Sin embargo, en esta herencia que se nos es dado, pues Dios no ha muerto. Dios vive y va a vivir por siempre. Entonces, nosotros no tenemos derecho de hacer lo que se nos dé la gana con esa herencia. ¿Cuál es la herencia? Nuestros hijos. No podemos hacer lo que nosotros queramos.
Y muchas veces malentendemos esto, ¿no? Muchas veces pensamos que como son nuestros hijos, pues me pertenecen y entonces yo hago lo que quiera con ellos. Debemos entender que lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién me puede ayudar a leer Ezequiel 18:4? No sé quién le tocó ese papelito. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que se cae, esa morirá. Exacto. La primera parte del versículo, y está bien bonita, porque dice, todas las almas son mías, y hace énfasis, el alma del Padre, pero el alma del Hijo, es decir, todos le pertenecemos a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios, y el hecho de que Él nos los haya dado por un momento, no significa que nos pertenezcan a nosotros, significa que ahora somos embajadoras de Dios ante nuestros hijos. Y a mí me gusta muchísimo este concepto. Muchas de las cosas que les estoy diciendo ahora no son cosas que yo inventé, no, tampoco me quiero dar el crédito. Son cosas que yo he leído en varios libros que al final les voy a compartir, pero hay un libro que escribió Paul Tripp, que sinceramente no estoy segura si él fue el que inventó este concepto o lo hizo, pero me gustó y lo leí y me gustó mucho. Esto de ser embajadoras. ¿Quién me dice? Ustedes saben que en México, bueno, en todos los países existen embajadores. ¿Cuál es el papel de un embajador? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el trabajo de un embajador? Ajá, representar de la autoridad del país. Sí. ¿Quién más? ¿Qué creen que haga el embajador? Porque, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Hay un embajador de México, es decir, alguien de México se fue a representar a México, se fue a Suiza a representar a México, o en otros países, sí. Por ejemplo, alguien que guarda los intereses o protege los intereses de cada ciudadano. Exacto, guarda los intereses y protege, guarda y protege los intereses de los ciudadanos. También promueve a su país. Promueve a su país, exacto. Entonces, con todo esto que tenemos, nosotras somos embajadoras de Dios. Nuestro trabajo, por lo tanto, es ser embajadoras, como dijimos, ¿no? O sea, hagan de cuenta, Dios es el país que nos envió a nosotras, al otro país, que es mi hija, y yo estoy representando a Dios en mi hija. Ajá. Ahorita lo vamos a ver mejor. Entonces, mi trabajo es transmitir el mensaje de Dios a nuestros hijos, porque, por ejemplo, el embajador de México en Suiza no puede decir, ay, ¿saben qué? Yo creo que podemos hacer esto, porque pues a mí se me ocurrió. Y entonces el presidente de México va a hablar con él y le va a decir, oye, esto no es lo que México dice, es lo que tú estás diciendo, no lo que nosotros, que nos estás representando, está diciendo. Entonces, nosotras como mamás representamos a Dios y transmitimos el mensaje que Dios nos dio hacia nuestros hijos, con una autoridad dada por Dios para que lo conozcan y para que lo adoren, ¿ok? Por lo tanto, no se trata, entonces, de mantener a nuestros hijos bajo nuestro poder para que hagan lo que nosotros queremos o para que crezcan como nosotros queremos. Les voy a dar unos ejemplos. No se trata de la educación que yo quiero darle a mi hijo en la mejor escuela de Aguascalientes, solo porque yo quiero que vaya ahí. Por otro lado, se trata entonces de ver si esa escuela enseña los valores que mi hijo necesita aprender. E incluso si es que es necesario que mi hijo vaya a la escuela o que yo lo eduque en casa. No se trata tampoco de que mi hijo llegue a ser el gran doctor que quiere ser o el gran basquetbolista que quiere ser. Se trata de guiarlo hacia el plan que Dios tiene para él. A lo mejor el plan de Dios sí es que sea el mejor doctor, pero el propósito por el que lo estamos haciendo es que por medio de lo que él llegue a hacer, o sea, por medio de lo que mi hijo llegue a convertirse, él dé la gloria a Dios por su vocación. Sí, no se trata tampoco de todos los apapachos que le quiero dar a mi hijo, porque yo nunca recibí de mis papás apapachos,
o consentirlo, porque a lo mejor mis papás no tuvieron la oportunidad económica de darme muchos regalos, y entonces yo quiero llenar a mi hijo y a mi hija de regalos. No estoy diciendo que esté mal, pero digo que no se trata de eso. Se trata de ver si esos apapachos o esos regalos que yo estoy dando a mi hijo lo están llevando hacia una correcta formación de su carácter, por el cual, o sea, por el medio del carácter, él pueda dar gloria a Dios. ¿Sale? Entonces, nuestra maternidad se trata de que en cada paso, en cada cosita que nosotros hagamos en nuestra crianza, siempre tengamos en mente una pregunta, que es, ¿cuál es la voluntad y el plan del que me envió? Si yo voy a meter a mi hijo a esta escuela, tengo que tengo que contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la voluntad y cuál es el plan del que me envió? Y entonces, por medio de la respuesta, tomar mi decisión. Si yo quiero dejar a mi hijo juntarse con ciertos amiguitos que de repente también yo estoy viendo que a lo mejor no son buenas influencias, tengo que pensar cuál es la voluntad del que me envió, qué es lo que él quiere que yo tengo que hacer, acuérdense, como embajadoras. Y así, muchas cosas, pero cada cosita que tú hagas en tu maternidad tiene que ir dirigida a cumplir este propósito que es cuál es la voluntad y el plan del que me envió, porque yo no puedo actuar sola. Yo no puedo decir, pues es que a mí se me da la gana que mi hija haga esto, porque a mí me gusta. Puede ser, pero si está en relación con los principios de Dios. Entonces, todo tiene que ser en relación a eso. Entonces, para responder la primera pregunta, que era, ¿quién eres con relación a Dios o en relación a Dios o en relación con Dios? No me acuerdo cómo era correctamente. Pero la respuesta es, somos embajadoras, ¿sale? Nosotras solamente somos embajadoras que Dios está utilizando. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son nuestros hijos? ¿Quiénes son tus hijos? Y lo primero que dijimos con respecto a esto es que nuestros hijos no nos pertenecen, ¿sí? Entonces, nuestros hijos son hijos de Dios, son criaturas de Dios, y eso es lo primero que tenemos que tener en mente cuando pensamos en quiénes son nuestros hijos. Pero, por otro lado, nuestros hijos también son seres humanos, y son seres humanos creados. ¿Y esto qué significa? Que son pecadores. Si ustedes saben, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó sin pecado. Pero en el momento en que Adán y Eva, sobre todo, o sea, Adán como cabeza, pecó, él representaba. En estas conferencias, si ustedes han venido en las conferencias que ha dado mi esposo, él mencionaba, por ejemplo, que el varón es la cabeza del hogar y es el representante de la familia, ¿no? Y decía él, Dios le va a pedir cuentas al varón. Y lo que él dijo también, Dios le pidió cuentas a Adán, aunque Eva fue la primera que comió, a Adán, ¿por qué? Porque era el representante. Y Adán era nuestro representante como humanidad. Es lo mismo que el presidente, por ejemplo, ¿no? El presidente es el representante de México. Y si el presidente, por ejemplo, tiene un conflicto con Estados Unidos y de repente Estados Unidos se enoja y nos empieza a bombardear, podemos decir, pues, ¿yo qué hice? No, yo no hice nada, pero el que nos representó fue el que hizo todo y nosotros tenemos esas consecuencias. Asimismo con la humanidad, nuestro representante cayó y nosotros, por lo tanto, tenemos estas consecuencias. Creo que ha venido llegando gente y no tienen hojitas. Coqui, ¿me ayudas a repartir a quien falte, por favor? ¿Quién tiene Romanos 5:12? Ya no hay plumas. No importa, reparten las hojas. ¿A quién le tocó la tarjetita de Romanos 5:12? ¿Puede leerlo, hermano, por favor? Dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Exacto. Es lo que les venía diciendo. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado, pero afectó a todos y entonces todos somos pecadores. Nuestros hijos no están exentos de eso. Nuestros hijos no nacen siendo personas sin pecado.
todos nacemos en pecado. Y esto, ¿por qué les digo esto? Y a veces, yo tengo muchas amigas o muchas personas que conozco que les cuesta mucho trabajo pensar en eso. O sea, les cuesta mucho trabajo pensar que sus hijos son pecadores. O sea, todas las mamás queremos pensar en nuestros hijos como que ay, son el tesoro más bonito y no hacen nunca nada malo. Pero la realidad es que todos pecamos y todos tenemos este pecado. Y es muy importante tener esto en mente a la hora de criar a nuestros hijos, porque cuando hablamos de la crianza y de nuestro trabajo en ella, hablamos de que no estamos lidiando meramente con un mal comportamiento de nuestros hijos. No estamos lidiando con las malas caras, no estamos lidiando con malas contestaciones, no lidiamos con la falta de obediencia, sino que lidiamos con una condición espiritual que es la causa de este mal comportamiento, ¿sale? Entonces, ahí va otra vez, lo voy a explicar otra vez. Mi crianza y mi papel de mamá no es que mi hija deje de hacer caras para que sea una niña obediente, o que mi hija me obedezca porque todo el mundo ve que me contesta mal. Ese no es mi trabajo, porque yo como mamá no estoy lidiando con mal comportamiento. ¿Con qué tengo que trabajar y con qué voy a lidiar? Con su corrupción espiritual, que es el pecado, y que el pecado es el que causa ese mal comportamiento, ¿sale? Entonces, es muy importante que en cada momento que estemos en función de nuestra crianza, tengamos esto en mente. Por ejemplo, mi enfoque no es lidiar con que mi hijo está siendo rebelde, lo que les decía, y no me obedece. Cuando eso sucede, de repente tendemos a buscar 1000 estrategias, ¿no? De repente muchas mujeres como, bueno, ahora me voy a hacer amiga de mi hijo y a ver si así ya no me contesta feo o me cuenta lo que le pasa, ¿no? O a lo mejor también digo, híjole, ya, me está contestando tan mal que ya lo voy a llevar a alguien que le ayude y normalmente lo llevamos al psicólogo. Cosas así, ¿no? Que buscamos como que esta estrategia y esta estrategia porque ya de plano no funciona nada de lo que yo he intentado hacer. Pero no funciona porque mi enfoque debería ser descubrir qué hay en su corazón que está haciendo que me conteste mal y que no me quiera obedecer. Y a partir de ahí, al descubrir qué es lo que hay en su corazón, ayudarlo. Y voy a dar un ejemplo de mi hija, a ver si no se enoja. ¿No es cierto? Un ejemplo de apenas, la semana pasada. Ya ven que, bueno, nosotros solo veíamos en el internet que estaba de moda esto de los patitos, o sea, aquí se ponen unos patitos, ¿no? Y dijimos, qué bonito, qué padre. Fuimos al centro de la Ciudad de México y mi hija, yo quiero el mío. Se lo compramos para que tuviera su patito. Pero como estábamos comprando en las tiendas, pues pasamos y estábamos, pues no pusimos mucha atención en lo que pasó con mi hija. Y de repente mi hija ya no lo tenía. Y entonces yo le dije, ¿por qué te lo quitaste? Y al principio no, me decían, ya no quiero. Y entonces yo como que dije, ay, Jocabed, o sea, te lo compramos. O sea, tú querías el patito, como que ya no lo quieres. Y yo pude estar tentada a regañarla y decirle, ¿por qué haces que te compremos cosas? Pero después ella abrió su corazón y me dijo, es que unas personas se burlaron de mí. Bueno, a lo mejor no se burlaron de ella, pero ella sintió que se burlaron de ella. Por tener el patito. Y entonces ya no lo quería, ¿no? Entonces yo ahora sé lo que está sucediendo en su corazón y con eso tratar de ayudarla. Y no solamente regañarla por su mal comportamiento y decirle, no, es que ya no te vamos a comprar nada porque nunca lo usas o cosas así. Entonces, eso es un ejemplo muy X, pero como eso muchos, incluso ejemplos más profundos que tratamos nosotras muchas veces de tratar de cambiar el mal comportamiento en vez de ayudarles a cambiar el corazón y el pecado que tienen dentro de ellos. Entonces, nuestra tarea no es lograr que mi hijo se comporte de la mejor manera posible y ya. Nuestro trabajo es que ellos entiendan cuál es la causa de ese comportamiento y deseen cambiarla. Porque tampoco se trata de que yo solamente entienda qué es lo que le está pasando a mi hijo. Se trata de que él entienda que es pecador y que hace cosas que no están bien y que necesita de Cristo y necesita cambiar eso, ¿sale? Entonces, el corazón, antes quería darles un ejemplo.
otro ejemplo para que se entienda un poquito más. Cuando yo era niña, y creo que todavía de adulta, yo lucho mucho con mis caras. O sea, mi esposo dice que parece que siempre estoy enojada, pero de repente le digo, estoy concentrada más bien como que, pero hago caras. Pero de niña sí hacía muchas caras, así, o sea, a mis papás. Entonces mis papás, yo sé que hicieron lo mejor posible por mi crianza, yo lo sé. Pero ellos, por ejemplo, me daban, ya no me acuerdo cuánto, pero hagan de cuenta 50 pesos a la semana, que para gastar. Pero como yo hacía muchas caras, mi papá me dijo, por cada cara que me hagas te voy a quitar 5 pesos. Y yo, ok, bueno, o sea, casi todas las semanas terminaba yo sin dinero. Y sin dinero. Pero, o sea, al principio, ya cuando dije, ay, no, pero yo quiero dinero para comprarme cosas, no sé qué, dije, bueno, voy a cambiar, ya, voy a tratar de no hacer caras para que no me quiten dinero. Y lo lograba. Pero ese cambio, o sea, al final seguía haciéndolo después, ¿no? Porque yo lo único que quería, yo no había entendido que yo debería cambiar porque estaba mal hacer caras o porque mi condición de pecado, sino solamente cambié porque quería dinero, ¿sale? Entonces, ese es otro ejemplo como que para que podamos entender que nuestro papel va más allá del comportamiento de nuestros hijos. Y el corazón es la causa central de la personalidad de nuestros hijos y de nosotros también. El corazón es lo central de nosotros. Entonces, ¿quién tiene Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ajá, ¿y el 22:15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Uh-huh. Bueno, básicamente estos dos versículos dicen que nuestra vida fluye del corazón. Y en el siguiente también decía que la necedad está ligada al corazón del niño. O sea, todo lo malo, todo lo corrupto que tenemos viene de nuestro corazón. Todas las palabras, todas las acciones que tus hijos tengan serán controlados por lo que gobierne su corazón. Si Dios gobierna su corazón, serán controlados por Dios. Pero si Dios no gobierna su corazón, otra cosa controlará a tus hijos. Se me olvidó traer un vaso de agua para hacer un experimento aquí. Bueno, no un experimento, pero sí, rápido, un vaso de agua. ¿Transparente? Sí, no importa. Ahorita se me olvidó, pero... mientras, ¿alguien tiene Marcos 7:21 al 23? Ya lo va a traer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Gracias. Básicamente dio, una lista de cosas malas. Y lo que dijo el texto bíblico fue que estas cosas salen dentro del corazón, porque de lo que en nuestro corazón esté lleno, estas cosas van a salir. Entonces voy a hacer aquí un experimento y les voy a hacer una pregunta. Perdónenme si tiro tantita agua, ahorita la limpiamos. Pues vean lo que sucede, ¿no? Tenemos un vaso con agua. Entonces, ¿ok? ¿Vieron lo que sucedió? Ok. Yo les voy a preguntar algo. ¿Por qué salió agua del vaso? Ya se lo saben. Porque tiene agua. Ya se lo saben. No, es que muchas personas responden porque lo golpearon, ¿sale? Y muchas veces creemos que nuestras respuestas, nuestras actitudes o las actitudes de mis hijos son por lo que les sucedió, sus circunstancias, ¿sale? Pero realmente lo que tus hijos hagan no tiene nada que ver con lo que les suceda. Las circunstancias son importantes, sí es importante que tus hijos tengan circunstancias buenas. Pero, por ejemplo, con lo del vaso, que todas dijeron, y está muy bien que ya lo sepan,
¿Por qué salió agua del vaso? Porque tenía agua. ¿Por qué no salió café del vaso? Porque no tenía café. Nuestro corazón, el vaso es nuestro corazón. Y el agua es de lo que está lleno nuestro corazón. Entonces podemos ser golpeadas, o nuestros hijos pueden ser golpeados por lo que les haya pasado en la vida. Pero lo que salga de su vaso o lo que salga de su corazón va a ser de lo que esté lleno su corazón. Por eso es muy importante el corazón de nuestros hijos. Y por eso nuestro trabajo como mamás se enfoca en el corazón de nuestros hijos y en la transformación de ese corazón. Y cuando el corazón de nuestros hijos sea transformado, todas sus acciones externas van a ser transformadas. Entonces, todo el esfuerzo que tú estás haciendo porque te contesten bien, porque no tengan malas caras, porque saquen buenas calificaciones, etcétera, o sea, yo diría, ni te esfuerces en eso. Esfuérzate en que tu hijo cambie el corazón y automáticamente él va a querer hacerlo, ¿sale? Él va a querer comportarse mejor, él va a querer obedecerte, él va a querer contestarte mejor, etcétera. Entonces, el principal problema de nuestros hijos, y por lo que hacen, es su corazón pecaminoso, ¿sale? Es necesario cambiar eso para que lo exterior cambie. De nada va a servir, de nada nos va a servir que él haga en el exterior las cosas bien, si en su corazón no reina Cristo y no lo hace bien en el corazón. Y el propósito por el cual lo hace. Sí. Ya no sirve otra vez. Bueno, voy a seguir. Decíamos que de nada nos sirve. Es lo mismo que sucedió conmigo. Pues de nada me sirvió no hacer caras a mis papás. Bueno, me sirvió de ganar dinero, pero al final, a largo plazo, pues no cambié mi corazón. O sea, no obedecí como debería haber obedecido a Dios. Y bueno, lo más importante en esto, y lo digo así con todo el cariño, es de nada nos va a servir como mamás que nuestros hijos sean los mejores futbolistas, los mejores doctores, el más aplicado, la más obediente incluso. Tampoco nos va a servir de nada que se sepa toda la Biblia de memoria. Tampoco nos va a servir de nada que se sepan los versículos bíblicos si su alma se pierde por la eternidad. Y qué feo, ¿no? O sea, cuando yo entendí eso, sí. Cuando yo entendí eso fue como un shock para mí, porque yo dije, y ahí les va otra vez. Yo estaba muy enfocada porque yo decía, no, mi hija tiene que ser la mejor. Y entonces desde chiquita le enseñamos a leer. Bueno, no porque quisiera eso, pero eso sucedió. Pero yo estaba como muy enfocada en matemáticas y esto, y música, y que estudie. Pero la verdad es que al principio, pues como que su vida espiritual no me importaba mucho. O sea, bueno, no que no me importara, pero no, o sea, no me acordaba. No me acordaba de eso. Hasta que un día mi esposo fue el que me dijo como de, a ver, cálmate porque es más importante esto, ¿no? Y yo, ok, sí, cierto, es más importante esto. Ahora, no estoy diciendo que ya con eso tus hijos no tienen que estudiar o que no tienen que tratar de apuntar a lo mejor. Lo que estoy diciendo es que ahora con este propósito diferente, ellos logran ser lo mejor, porque van a lograr serlo para la gloria de Dios, porque quieren honrarlo, porque quieren ser testimonio, pero no solamente porque queremos que sean los mejores. Y les decía, es algo muy que a mí me llegó mucho porque yo decía, es que sí, o sea, ¿y si mi hija se muere mañana? Y yo no he trabajado en su alma como debería haber trabajado. Entonces es más importante que tus hijos sean salvos a que sean lo mejor en lo que puedan. ¿Sale? Entonces les decía, no estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que es secundario y que sirve para otras cosas, para otro propósito, pero el propósito principal es que tus hijos estén con Dios por la eternidad, con Él en la eternidad, disfrutando de todas las maravillas y que le den gloria a Dios con su vida. Entonces, pregúntate ahorita, tú solita, pregúntate, ¿qué sucederá con el alma de mi hijo o mi hija? Y de verdad que sea una pregunta, o sea, que sea una pregunta que te cale, que sea una pregunta que sea tan profunda que yo diga, híjole, ¿qué va a suceder con el alma de mi hijo? Y de verdad,
que ya después de eso actuemos para que nuestros hijos sean salvos. Entonces el corazón, que es lo mismo que el alma, o sea, cuando la Biblia utiliza, han visto que en muchos pasajes bíblicos dicen corazón, otros dicen alma, es lo mismo, o sea, habla de lo mismo, de lo espiritual. Entonces el corazón es lo más importante de nuestros hijos, y eso es por eso es porque la maternidad es una cosa realmente valiosa, ¿sale? Y de mucha responsabilidad, porque estamos, bueno, al rato voy a dar como que una definición de la crianza, pero es algo muy valioso porque estamos trabajando con el alma de nuestros hijos. Eso es la crianza, ¿sí? Trabajar con el alma de nuestros hijos, y es de mucha responsabilidad, pero qué gran privilegio que Dios nos escogió para que nosotros fuéramos ese instrumento y esas embajadoras que Él decidió para nuestros hijos. Entonces, este cambio en el corazón de nuestros hijos se va a lograr solamente por la gracia de Dios. Como también si estuvieron en la exposición de mi esposo, cuando le hablaba a los varones, él decía, ¿sabes qué? O sea, va a ser imposible. O sea, si lo tratas de hacer tú solo, es imposible. Entonces, los cambios en nuestros hijos por nosotras mismas, aunque nosotras hagamos lo mejor y obedezcamos, no es por nosotras, es por la obra del Espíritu Santo que va a actuar en el corazón de mi hija. Ay, perdón, voy a tomar un agua. Ok, entonces es obra del Espíritu Santo, pero también es la obra redentora de Cristo que va a hacer la transformación en nuestros hijos. Entonces, no se trata de mí, o sea, no se trata de que yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo, se trata de lo que el Señor está haciendo en mis hijos a través de mí. Y esto tampoco quiere decir que, bueno, pues como es el trabajo de Dios, pues ya yo me relajo un poquito. No, es el trabajo de Dios por medio de mí. Entonces yo tengo que ser muy diligente con lo que Dios me ha pedido que haga, y hacerlo, ¿sí? Cumplirlo, tratar de cumplirlo todos los días. Entonces, una vez que hemos entendido quiénes somos nosotras, que dijimos somos estas embajadoras, representantes de Dios para nuestros hijos, y hemos entendido quiénes son nuestros hijos, que dijimos son criaturas que le pertenecen a Dios, que Dios nos las encargó, pero al mismo tiempo criaturas pecaminosas que al igual que nosotros necesitan esa redención de Cristo. Y una vez que hemos entendido esto, entonces ahora sí, ¿cuál es mi propósito como mamá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? O sea, ahora ya que entendí esto, ¿ahora qué sigue? Pero creo que ya me quedan 3 minutos para las 11, entonces yo creo que le podemos poner pausa. Creo que va a haber algo y luego seguimos. Sí. Vamos a hacer una pausa y las invitamos a que pasemos aquí al